Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Una vez más, gracias por estar aquí con nosotros para eh, estudiar el libro de Hechos que estamos viendo, que nos ha ido sorprendiendo cada vez más. Hay mucho que entender, hay mucho que eh, estudiar para que nosotros podamos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. La palabra de Dios es viva y eficaz y parte de la palabra de Dios es este libro de los Hechos. Eh, También es un libro que se ha dejado para que podamos conocer el crecimiento de la iglesia desde que Jesús se fue hasta que Pablo dejó se seguía predicando en Roma. Todo este libro, que es muy importante e interesante, nos muestra ese crecimiento que se llevó a cabo por medio del poder del Espíritu Santo en los creyentes. También nos muestra cómo nosotros podemos hacer lo mismo, o sea, testificar donde quiera que estemos, ganar las almas donde quiera que vayamos, pero para eso tenemos que estar preparados, habiendo orado y habiendo estudiado la palabra de Dios, conocer bien el eh, plan de salvación. Como siempre, para empezar, vamos a resolver el quiz 438 o cuestionario 438. Este es un es un cuestionario que versa sobre Efesios. Eh, la pregunta número 1 es: ¿el príncipe de la potestad del aire es A, benéfico, B, maléfico, C, indiferente o D, caprichoso? La respuesta es maléfico. Lo vemos en Efesios 2:2. Por supuesto que es maléfico. El príncipe de la potestad del aire es Satanás. 2. Ustedes son salvos por A, por medio de sus propios esfuerzos, B, ninguno de sus esfuerzos, C, sus esfuerzos en forma parcial, o D, medio de los esfuerzos del apóstol Pablo. No, la respuesta es ninguno de sus esfuerzos. O sea, por gracia ustedes son salvos por medio de la fe y no es de ustedes, sino es un regalo de Dios. Está en Efesios 2, 8 y 9. 3. Cristo derribó la pared intermedia de separación entre gentiles y judíos, aboliendo en su carne ¿qué? Las enemistades y la ley. B, la antigua dispensación. C, el odio de todo ser viviente. Y D, el espíritu de agresión. ¿Qué fue lo que abolió en su carne? La respuesta es A, las enemistades y la ley. Efesios 2, 14 y 15. 4. El hecho de que los gentiles sean coherederos de la promesa en Cristo Jesús era, ¿qué era? El hecho de que los gentiles son coherederos de la promesa en Cristo Jesús era A, algo que ya se conocía, B, algo desconocido, C, conocido pero mal interpretado, o D, conocido y aceptado. La respuesta es B, algo desconocido. En ese momento, Efesios 3, 4 al 6. 5. No dejes que el sol se ponga sobre tú, o sea, no dejes que el día acabe, sobre tu pereza, sobre tu enojo, sobre la idolatría o sobre tu fe. La respuesta es B, enojo. Efesios 4, 26. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. 6. El Señor nos manda soportarnos los unos a los otros. ¿Con qué? Seriedad, temor, alegría, paciencia. El Señor nos manda soportarnos los unos a los otros con paciencia. En Efesios 4:2. 7. Entre los dones del Espíritu mencionados en Efesios no está
¿Qué no está entre los dones del Espíritu mencionados en Efesios? A, el don de apóstol. B, profeta. C, el de misericordia o el de evangelista. La respuesta es C, el que no está es el don de la misericordia, aunque existe, no está ahí mencionado en Efesios. 8. El objetivo de los dones es, ¿cuál es el objetivo de los dones que Dios nos ha dado? A, perfeccionar a los santos. B, mejorar la conducta. C, servir mejor. D, vivir mejor. Bueno, la respuesta es sencilla, perfeccionar a los santos en Efesios 4:12. 9. Efesios 4:29 se refiere a que Efesios 4:29 se refiere a que no, A, te enojes. B, a que no digas groserías. C, a que no seas malicioso. O D, a que no seas glotón. Bueno, la respuesta de Efesios 4:29 es D, a que no digas groserías. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. 10. El apóstol Pablo nos dice que debemos imitar ¿a quién? ¿A él mismo? ¿A nuestro pastor? ¿A el maestro de la Biblia? ¿O a Dios? Pablo dice que a Dios en Efesios 5:1. Bueno, pues muy bien. Y estaba algo teológico el asunto, pero muy bueno. Acuérdense que Efesios, los 3 primeros capítulos, los más importantes, y los 2 primeros, y el tercero, parte del tercero, son muy teológicos, o sea, la teología pura ahí en esos pasajes. Y después del 4, 5 y 6 ya es mucha práctica de la vida cristiana. Pero algo muy importante que deben de saber ustedes es que Pablo no lo escribió así nada más. O sea, Dios ordenó esta forma de escribir esta carta porque era importante hacerlo así. Primero en aprender la teología correcta de esta carta para después poder aplicar todo lo que venía en los últimos capítulos. Igual así mismo está hecho la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ustedes ven prácticamente del capítulo 1 al 11, es mucha teología, y es muy, muy denso el asunto, pero es muy, muy bueno. Y después ya del 12 en adelante es pura práctica en la vida cristiana. Pero no se escribió tampoco así, de esa forma, que se le ocurriera a Pablo. Dios en una forma por el Espíritu le dijo que así lo hiciera, porque si no tienes un correcto entendimiento de la doctrina cristiana, poco o nada vas a aplicar. Bueno, para seguir nuestro estudio de la palabra de Dios, vamos a orar para empezar. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos das. Gracias también por todo lo que nos haces vivir. Y gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Te pedimos tu guía esta tarde, sabiduría y también un corazón dispuesto para recibir lo tuyo y poderlo aplicar a nuestra vida. Gracias por este privilegio y esta bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar en el libro de Hechos. Nos quedamos en el versículo, terminamos el 3, que Jesús ya está, se les ha aparecido varias veces a los discípulos, apóstoles, a mucha gente, se les ha estado apareciendo por 40 días y finalmente llega al final de esos 40 días. El versículo 4 del primer capítulo dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Bueno, dice aquí estando juntos. Estando juntos es la frase de una palabra griega
una palabra griega que se llama sinalísomenos, que quiere decir también comiendo juntos. Aquí la traducción de Reina Valera es estando juntos, pero realmente la mejor traducción para este pasaje es comiendo juntos. O sea, comiendo juntos es el significado más apropiado porque en este pasaje se nos muestra una escena de compañerismo y de camaradería, y como tiene ese significado, pues es más apropiado este. Comiendo juntos. O sea, el Cristo resucitado ya había comido con ellos en su presencia eh, en otras ocasiones. Lo hizo anteriormente en Lucas 24, 42 al 43, se nos dice: entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y Hechos 10:41 dice así: no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, dijo Pedro. Comimos y bebimos con él. Bueno, Cristo en realidad no necesitaba de comer ni beber para su sustento. Lo hacía para convencerlos de que realmente Él estaba presente y no veían un fantasma. Era impresionante tener ahí una persona de carne y hueso platicando con ellos, comiendo con ellos, pero ustedes sabiendo que había muerto, que había fallecido y que ahí estaba vivo otra vez. Era verdaderamente difícil para los discípulos. Nosotros podríamos pensar que felicísimos y contentísimos, y sí, pero también algo complicado. Lucas nos dice aquí en el versículo este que estamos viendo que estando juntos o comiendo juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. En el curso de sus apariciones, aquí Jesús instruyó a los apóstoles para que no se fueran de Jerusalén hasta que el Padre cumpliese su promesa y fueran investidos del poder de lo alto. ¿Cuál promesa? Lucas 24:49 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Cuál promesa? La de Juan 14:26, donde dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa es la promesa, esa promesa. En el Evangelio de Juan, si ustedes recuerdan que ya lo estudiamos, de los capítulos 14 al 16, vemos claramente este asunto del Espíritu Santo y la promesa del Señor. Jesús habla plenamente de que se iba a quedar en su lugar el Espíritu Santo. Ya no con los discípulos, Jesús ya no iba a estar con los discípulos, sino que ahora el Espíritu de Dios iba a estar en los discípulos, en sus vidas. Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, la promesa de la que estábamos hablando la presagió o fue prefigurada por Juan el Bautista. A todos los que llegaban a ver a Juan el Bautista, él los bautizaba, pero les decía: bautícense para que sus pecados sean perdonados. Les decía así en Marcos 1:7-8. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Eso lo vemos en Marcos 1:7-8. O sea, todos los que llegaban a Juan el Bautista para ser bautizados para el arrepentimiento de pecados, les decía eso: yo los bautizo con agua,
pero el que viene tras mí, Él los va a bautizar con Espíritu Santo. Ahora ese tiempo de bautizo se había llegado, se estaba cumpliendo las palabras de Juan el Bautista. Lucas 7:26 dice, ¿mas a quién salisteis a ver? ¿A un profeta? Hablando de Juan el Bautista. Sí os digo, y más que profeta. Realmente Juan el Bautista era un verdadero profeta, y esta fue una de sus profecías, la que acabamos de ver, acerca del bautismo del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. De acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento, los días del cumplimiento de la venida del Espíritu estarían marcadas por amplios sucesos, amplias circunstancias y sucesos que tenían que ocurrir de acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento sobre eso. Una de las más famosas, la vamos a leer, está en Joel 2, 28 al 32. Joel 2, 28 al 32 dice así. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. O sea, las profecías del Antiguo Testamento, de acuerdo con ellas, los días del cumplimiento de la venida del Espíritu estaba marcada por amplias señales, como eran estas. El derramamiento del Espíritu en Pentecostés inició muchas cosas y vino a dar como el banderazo de salida para comenzar todas estas cosas que acabamos de leer. Hasta que venga el día, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, el juicio. Entonces el Espíritu, la venida del Espíritu inicia el inicio de estas circunstancias que se van a presentar en el mundo. Los últimos días, en realidad, que ya los tenemos a la mano. Pero el bautismo de Juan en agua no solo preparó a los que se arrepentían para el juicio venidero, sino que los preparó para el bautizo espiritual del que los profetas ya habían hablado. O sea, en realidad el bautizo en agua los preparaba para el juicio que venía. En otras palabras, si se arrepentían de sus pecados, no tendrían que pasar por allí. Pero también preparó este bautizo en el aspecto espiritual que ya había sido profetizado, o sea que apuntaba a la salvación y al juicio final. El bautizo de Juan apuntaba hacia la salvación y al bautizo final, al juicio final. O sea, realmente estos eran los dos temas en mente de Juan el Bautista. Cristo nos limpia de pecado y nos salva del juicio venidero. Trae la presencia de Dios a nuestras vidas y nos capacita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y nos capacita también para proclamar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Todo eso viene a nuestras vidas cuando el Espíritu Santo entra a vivir en nuestro ser. Hechos 1:6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Bueno, y la palabra entonces es una palabra que nos conecta con lo que acabamos de decir anteriormente. O sea, los que se habían reunido, entonces, después de lo que Jesús dijo, los que se habían reunido
los que se habían reunido nos habla de que no solo eran los apóstoles, sino había otras personas también. O sea, había mucha gente ahí cuando el Señor les decía estas últimas palabras antes de irse al cielo. La pregunta que le hacen ahí en ese momento es que si Jesús restauraría el reino de Israel. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Este asunto de la restauración del reino había sido ya probablemente el tema de conversación que el Señor había tenido con estos discípulos y estas personas por los 40 días que se les había aparecido. Aquí tenemos ya entonces la última conversación de Jesús con ellos antes de su ascensión. O sea, los apóstoles ya se iba el Señor, pero los apóstoles tenían interés en la esperanza de ver el reino de Dios consumado en la restauración de la independencia nacional de Israel, que ellos querían esto. Y estaban realmente ellos con un pensamiento cautivado que los tenía, de que en tal restauración ellos pudiesen tener una posición de autoridad. O sea, en realidad ellos pensaban que cuando el Señor restaurara el reino de Israel, ellos tendrían parte en ese gobierno. Marcos 10, 35 al 41 dice: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué se enojarían contra Jacobo y Juan? Porque ellos también querían un puesto en el reino del Señor. Para cuando se restauraría Israel, ellos podían tener un lugar privilegiado, no solamente Jacobo y Juan, sino todos los demás. Era un pensamiento que tenían también. Pero ahora habían escuchado en estos últimos días a su maestro hablar de la llegada del Espíritu Santo, que era la señal de una nueva época que iniciaba. Y le preguntaban si esta sería la ocasión para restaurar la soberanía de Israel. Aunque el asunto aquí sería si el reino estaría solo restringido a Israel, porque nada más hablan estos discípulos acerca del reino, pero de Israel. ¿Estaría realmente el reino restringido solo a Israel? Hechos 1:7 dice: les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Bueno, para entender mejor este versículo, la versión de la Nueva Traducción Viviente dice así: Él les contestó: Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Para decirlo más claro. O sea, Jesús no les contesta en forma directa que no, sino que les aclara que solo el Padre sabe eso. En una ocasión anterior les dijo que aún ni el Hijo sabía del día de la segunda venida, pues este conocimiento está reservado solo para el Padre. Marcos 13:32 dice: Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Cuando Jesús dice no les toca a ustedes, lo dice en una forma muy firme, o sea, algo que debe de ser obedecido, no se lo dice así como condescendiente, sino algo directo. No les toca a ustedes.
es firme y algo que se debe de obedecer. Pero esto, lejos de amedrentar o dejar en dudas al creyente, en realidad le da alivio al creyente, porque le da alivio de lo que sería muy doloroso, un desencanto muy doloroso en el futuro por el no cumplimiento de la inminente expectación de la venida de Cristo. En otras palabras, el saber que Jesús dijo, no tienen ustedes por qué saberlo, nos quita la carga de estar adivinando las fechas y estar pensando en eso y compartiendo con otros que mañana viene Cristo. Y este pasaje dice, no les toca a ustedes saberlo, así es de que ni se metan en esa circunstancia. El Señor había dicho, habrá señales cuando yo venga, pero ponerse a dar la fecha exacta es realmente no es lo correcto. Y aquí, segunda de Pedro 3 al 4 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En otras palabras, pues hay gente que se burla y que dice, pues no vemos que venga, ¿dónde está esa promesa? No se ha cumplido, todo sigue igual. Pero aquí el Señor nos dice, no les corresponde a ustedes saber ese tiempo. O sea, aquí en la forma que Lucas lo escribe en Hechos, parece decirnos, no pregunten respecto a eso. Bueno, cualquiera que sea el propósito que Dios tenga para el pueblo de Israel, no es de la incumbencia de los mensajeros de Cristo. La proclamación del reino de Dios son las buenas nuevas y para eso los cristianos hemos sido comisionados. Sí para estudiar, sí para enseñar, para aplicar la palabra del Señor. Pero el principal objetivo es la proclamación del reino de Dios, las buenas nuevas. El Señor viene por las señales que nos dijo, que está cerca, pero el día y la hora no la sabemos. En esta última pregunta de los apóstoles fue al parecer se apagó la última llama o tenían encendida todavía la última llama de ser los principales en el gobierno de Cristo. Desde ahora en adelante ellos debían estar más bien dedicados a la proclamación y al servicio del reino espiritual de Cristo. Un reino al cual los hombres y las mujeres entran por medio del arrepentimiento y la fe, en el cual el principal honor o el principal puesto pertenece a los que siguen fielmente a Cristo en el camino de la obediencia, el servicio y el sufrimiento. Esos son los que verdaderamente tendrán un lugar de privilegio. Hechos 1:8. Pero dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Fíjense que una vez que se les dice a los apóstoles a lo que deben de renunciar, todo esto que ellos querían tener, ahora se les dice lo que van a recibir. O sea, recibirían el Espíritu Santo y serían testigos de Cristo. En lugar del poder político que ellos alguna vez habían ambicionado, ahora tendrían un poder mucho más grande y mucho más noble. Serían revestidos del poder celestial que haría que sus obras y predicación fuesen más efectivas. En lugar del poder político, ahora el poder que iban a tener era mucho más grande y mucho más noble. Esto nos define los términos de la comisión de la iglesia. La comisión de la iglesia cristiana es predicar el evangelio. Así que la iglesia cristiana es una iglesia misionera. Ese es el objetivo principal de la iglesia. Actualmente muchas iglesias son como clubs de cristianos que ven más para adentro que para afuera.
Pero la iglesia cristiana es una iglesia misionera en su esencia, lo vemos aquí, lo estamos estudiando en el libro de Hechos. Y realmente esto a la vez también resolvió el problema acerca de los gentiles. No nada más era para Israel, sino que Jesús les dice para Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, realmente el problema de los gentiles se lo resolvió diciendo la salvación es para todos. La salvación no está restringida a Israel. El pueblo de Israel fue llamado a ser el testigo de Dios para el mundo. O sea, la tarea esta era del pueblo de Israel. Isaías 43 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Eso les dice el Señor al pueblo de Israel, ustedes sois mis testigos. Y en el 44.8, Isaías 44.8 dice, no hay fuerte, 44.8 dice, luego vosotros sois mis testigos. O sea, en realidad el Señor les dice, ustedes son mis testigos, realmente son los que tienen que ir a testificar de mí a todo el mundo. Es una encomienda al pueblo de Israel y un privilegio también. Esa tarea Israel no la cumplió. Y entonces esa tarea le fue tomada por Jesús, y él era el perfecto siervo de Dios, y compartida por él con sus discípulos. La tarea fue tomada por Jesús y compartida por medio de él con sus discípulos. La cercana relación entre el llamado al pueblo de Israel de ustedes son mis testigos, con la comisión de Jesús a sus apóstoles donde dice, ustedes serán mis testigos. Podemos ver esta relación con mucha mayor importancia si consideramos la implicación que tiene lo que el apóstol Pablo les dice a los que estaban ahí reunidos en Hechos 13:47, cuando citaba al profeta Isaías. Pablo dice en Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo. Fíjense, dice Pablo, así nos ha mandado el Señor diciendo, o sea, a los creyentes, al que proclama el Evangelio. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces aquí vemos lo importante del asunto. Israel no quiso. O sea, realmente el Señor dijo, ustedes son mis testigos, y ellos finalmente a través de un buen tiempo dijeron no, no, no y no. Bueno, entonces Jesús toma el encargo y no lo deja a nosotros, a los creyentes. Dice el apóstol Pablo, citando a Isaías, te he puesto para luz de los gentiles. O sea, nos ha puesto para la salvación del incrédulo. Dice, para que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces es ahora nuestra tarea proclamar el Evangelio. Lo último de la tierra es en todo lugar, en todo momento. En el libro de Hechos nos encontramos una sucesión apostólica en el sentido correcto. No encontramos una sucesión apostólica como hacen ahora algunas iglesias, que van dejando a un sucesor, ¿no? Ponen a un líder y se muere y llega el otro líder y ahí sí le van dejando el puesto. No, ustedes leen el libro de Hechos, van a ver que la sucesión apostólica no es en ese sentido, sino es una sucesión de testigos de Cristo, un testigo tras otro, todos haciendo la obra. El testimonio apostólico inició en Jerusalén y el testimonio apostólico continuó desde Jerusalén hasta Roma y el mundo gentil de los días de Lucas. Entonces inicia en Jerusalén y desde Jerusalén comienza. Como vimos en el primer estudio que tuvimos, Hechos 1:8 nos da el plan de Cristo para la evangelización. Dice en el
pasaje, en el versículo que estamos viendo, y me serán testigos. Ese es el tema de todo el libro. Ser testigos de Cristo en todo momento. Y me serán testigos. Dice en Jerusalén, y eso lo vemos en los primeros 7 capítulos, en Jerusalén. Y luego dice en toda Judea y Samaria. Y eso lo vemos desde el capítulo 8 hasta el 11, que es el testificar en Judea y Samaria. Y de ahí en adelante, el resto del libro, el resto de Hechos de los Apóstoles, nos muestra el progreso del Evangelio hasta fuera de las fronteras de Tierra Santa, hasta alcanzar Roma. Entonces, el Señor ya en Hechos 1.8 nos da el panorama de lo que tiene que hacerse. La sucesión apostólica es una sucesión de testigos de Cristo, no una sucesión de puestos, sino un testigo tras otro, tras otro. Acuérdense, la iglesia, la función o el ministerio de la iglesia cristiana es ser misionera. Misionera no es que nos vayamos al África a testificar, aunque podría ser, pero es muy raro. La misión está aquí. O sea, en realidad el pueblo de Dios tiene la palabra, tiene la verdad, y el mundo que nos rodea vive en tinieblas, vive en unas sombras tremendas, realmente muy triste, muy triste. Ustedes ven a su alrededor, hay mucha superficialidad, mucho indiferencia hacia las cosas del Señor. Pero hay necesidad. Platicaba con una paciente que tiene, por fuera se ve tranquila y muy amable y todo. Pero ya platicando con ella, dice, ya no aguanto más. Yo tengo una vida llena de estrés, una vida llena de apuro, de trabajo, problemas familiares, problemas físicos. O sea, realmente tiene que ir al psicólogo, tiene que ir a llorar, dice, que delante de la psicóloga. O sea, en realidad no hay conocimiento de Dios para eso. O sea, la paz viene del Señor, una paz interna, aún en medio de todos esos problemas, porque todos podemos tener esos problemas físicos, eh, sociales, familiares, financieros, de trabajo, pero la paz que el Señor nos da es para que nos mantengamos bien equilibrados en momentos así, en circunstancias así, y que siempre estaremos, a las que estaremos sujetos siempre. Pero el Señor dice que Él es el príncipe de paz y es la paz que todos necesitamos. Solo Cristo nos las puede dar, no nos las da el psicólogo, la psicóloga, el psiquiatra, el neurólogo, sino Cristo mismo. No pueden tener ustedes la paz de Dios si no tienen a Dios en sus vidas. Y acuérdense que ahora el Espíritu de Dios vino a morar en el creyente. No vino a estar con el creyente a un ladito, sino en él. Si tú no tienes el Espíritu de Dios y si no tienes paz, si estás muy atribulado, tu vida ya no tiene sentido, ya no sabes qué hacer. Por fuera te ves tranquilo, pero por dentro estás muy, muy atribulado. O aparentemente por dentro dices, tengo mis problemas resueltos. Siempre habrá algo que interrumpe nuestra felicidad ficticia. No hay felicidad completa sin Dios. Si es así, si te das cuenta de que tu vida está llena de inquietud, de incertidumbre, es porque no tienes el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene a tu vida solamente si tú crees que Cristo murió en la cruz por tus pecados y que resucitó al tercer día. O sea, si tú crees en la muerte de Cristo por ti, por tu vida, te salvas. Si tú crees que eres pecador y te arrepientes de tus pecados, entonces Cristo, el sacrificio de Cristo, sí tiene un
resultado positivo en ti. No fue desperdiciado, sino que es bien aprovechado por tu vida. Si tú quieres salir de esa vida atribulada por tu enfermedad, por tu problema social, por tu problema familiar, por tu problema financiero, clama al Señor y pídele perdón por tus pecados. Y Él vendrá a tu vida y entonces podrás vivir todos esos problemas, pero con la paz de Dios, no con la paz que el mundo ofrece. Si quieres hacerlo, lo puedes hacer el día de hoy, donde quiera que estés. Solamente te repite lo que diga, te puedo guiar en una oración para que lo digas, lo hagas. Vamos a orar. Señor Dios, ya no quiero estar en inquietud, ya no quiero estar impaciente, intranquilo, intranquila, sino quiero tener esa tranquilidad y paz que tú solo das. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por ellos y acepto el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz al derramar su sangre por mis pecados. Acepto eso y lo recibo en mi vida. También creo que Él resucitó al tercer día y que no quedó muerto, sino que está vivo. Está aquí escuchándome y está más activo que nunca como ahora. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos dice que cuando tú haces una oración así, muy sincera, el Espíritu de Dios viene a tu vida. Y comienzas a cambiar, comienzas a ver en realidad las cosas en forma diferente y tu vida entonces comienza a ser más estable. En el mundo, dice el Señor, van a tener problemas. Dice, pero confíen, yo soy superior a esos problemas. Entonces cada vez que tengamos un problema, ahora sí podemos llegar a Dios y pedirle, suplicarle su ayuda para que nos dé la paz que necesitamos y salgamos adelante de esa situación en la que estamos metidos. Bueno, un gusto estudiar con ustedes la palabra de Dios. Espero que haya sido de provecho y podemos o debemos continuar el próximo sábado con la voluntad de Dios para que sigamos conociendo más acerca de su palabra. Que Dios los bendiga y no se les olvide testificar, no se les olvide proclamar el Evangelio donde quiera que estén. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado.